sabe que es necesario ir más allá del bien y del mal, que este Chop deberá aquilatar su supuesta virtud desinteresada, amén del pago que hay que hacer a la gran ley por los pecados cometidos contra el Espíritu Santo. Entonces, el ser da potestad a Lucifer para que tiente a Job. Ahora seguirá la pérdida de todo. En el caso del maestro, él se calificó a sí mismo como un mendigo con smoking, dada la limitación económica de su vida. Remitimos al lector al estudio bíblico, en que Job se ve despojado de su hacienda, de sus hijos y de la misma salud. Y la prueba se tornó verdaderamente cruel para el maestro cuando se le despojó de su salud. Y continúa el texto bíblico diciendo que pasada la gran prueba, Dios devuelve a Job los bienes duplicados. Esto se debe comprender como la conquista de la piedra filosofal, eso sí, después de la gran humillación. No hay otra forma de matar en sí mismo el pecado original, quedando reducido, por lo tanto, todo germen del yo psicológico. Y aunque el escepticismo de siempre no consienta el misterio de la resurrección y la inmortalidad, hoy el VM Samael aún Weor da testimonio del Cristo vivo como fuerza redentora del universo. Y no maldijo a su padre en el rostro, por el contrario, con estoicismo salió victorioso. Samael aún Weor. Rafael Vargas. 4. Pistis Sofía, el reto gnóstico. Sin temor a equivocarnos, podemos considerar al Pistis Sofía como la culminación de las enseñanzas gnósticas del cristianismo primitivo. En la mayor parte de los textos legados por la historia, y hasta en los encontrados en Nag Hammadi a mediados del siglo XX, hallamos la exposición de las enseñanzas esotéricas y trascendentales del Cristo Jesús antes de su pasión, muerte y resurrección. En ningún tratado como en este encontramos una exposición tan extraordinaria de los misterios del reino de la luz, del origen de la creación, y de todo el resto de planteamientos que constituyen el basamento del mito gnóstico, que, esencialmente, coincide con los planteamientos trascendentes de las principales religiones del mundo, efectuado por el propio Jesús tras su resurrección, es decir, tras haber arrebatado al universo del Padre todos sus misterios más profundos. Se trata de una extensa exposición doctrinaria recogida de las distintas escuelas de la tradición gnóstica aproximadamente entre los siglos II y III de nuestra era, que trata el problema de la caída de Sofía, la divina sabiduría que también simboliza el alma, y su consecuente regeneración a través del poder del Cristo. Este poder o pistis recoge en su esencia la naturaleza del alma y la eleva hasta el primer misterio a través de los sucesivos arrepentimientos de Sofía, como veremos a lo largo de este capítulo. Pistis Sofía, por tanto, significa según la traducción del M. Samael, poder sabiduría. Otros autores lo traducen como fe sabiduría, aunque también puede ser traducida como la sabiduría del alma a través del poder de la fe. Gnósticamente hablando, no existe gran diferencia entre estas definiciones, por lo cual nos quedamos con la del M. Samael, que es el estudioso contemporáneo que más profundamente se ha acercado a este misterio de la tradición gnóstica. No hay una fecha exacta para el descubrimiento del manuscrito original del Pistis Sofía. La tradición nos cuenta que fue descubierto por James Bruce en el Alto Egipto, cerca de los restos arqueológicos de la antigua Luxor, y casi en perfecto estado de conservación. La obra madre original fue escrita en griego, y no pudo ser encontrada, por lo que solo se conservó una copia escrita en copto, egipcio común de la época. Esta copia fue vendida en Londres a mediados del siglo XVIII y pasó a formar parte de la biblioteca personal del Dr. Askew, cuyos herederos la vendieron finalmente en 1785 al Museo Británico, en donde se puso por primera vez al alcance de los estudiosos del cristianismo primitivo. Según nos comenta el M. Wiracocha en su libro La Iglesia Gnóstica, la primera publicación del Pistis Sofía tuvo lugar en el año 1851 en latín, por Schwarze y Petermann. Todos los críticos y estudiosos del cristianismo concuerdan en que esta obra proviene de la escuela gnóstica cristiana primitiva, en alguna o varias de sus múltiples derivaciones. Está dividida en 148 capítulos y en 4 grandes partes o libros, de los cuales el segundo lleva un encabezamiento que dice: Segundo libro de la Pistis Sofía, acompañado por un título que al final dice: Parte de los volúmenes del Salvador. La importancia de esta obra para la gnosis contemporánea es obvia. Se trata de las enseñanzas secretas de Jesús tras la resurrección, con comentarios y preguntas de sus discípulos y discípulas, entre las cuales se incluyen su madre y su compañera. Continúa el M. Wiracocha diciendo:
El libro íntegro, intacto, el verdadero original griego, tal como se escribió y con toda su pureza de enseñanzas, está en poder de nuestra Santa Iglesia, como reliquia esotérica, que no da a conocer más que a aquellos que están en condiciones de recibirlas, sus profundas y claras verdades. La revelación pública de estos sagrados misterios correspondió nuevamente al avatar de la era de Acuario, que decidió, hacia el final de su proceso espiritual, afrontar el extraordinario reto gnóstico que supone hacer públicos en forma develada estos misterios. Y esta es la historia del proceso de la develación del Pistis Sophia por el M. Samael, según la cuenta su yerno y secretario de entonces, el señor Antonio Maldonado Mérida, en su libro 10 años de mi vida con el VM Samael Aun Weor. Capítulo 11, el Pistis Sophia. El Pistis Sophia fue el libro que más costó escribir o develar al maestro. Decía que fuerzas negativas adversas se habían concentrado para impedir que tal labor se realizara. Durante el largo tiempo que colaboré con él en esta tarea, me di cuenta de los grandes esfuerzos que hacía para develar 2 o 3 pequeñas hojas, que le preparaba traducidas al español. No existía una traducción al español, trabajaban con un original traducido al inglés. Yo también experimentaba la poca continuidad que se podía tener en mi trabajo, no por falta de deseos o porque no se quisiera trabajar. Constantemente era interrumpido, día a día cuando lo empezaba. A pesar de mi deseo de ayudarlo, era difícil avanzar gran cosa. En varias ocasiones me comentó que nadie había sobrevivido al intentar develar este gran libro, tampoco el maestro podría acabarlo en forma completa, aunque sí develó la mayor parte. En mis adentros pensaba que a él no le sucedería tal caso. Cuando ya avanzábamos triunfantes casi a la mitad del libro, me llamó por teléfono diciéndome que sus quebrantos de salud eran de vida o muerte. Me sorprendió cuando me dijo que hasta ahí dejaría la revelación del Pistis Sophia, la otra mitad la haría más adelante. Cierto día, trabajando juntos, me explicó que la obra de Jesucristo en su octava superior era Pistis Sophia. Advierte que el tiempo no puede contra ella, todo pasará, mas la palabra de Jesucristo no pasará, todavía es de palpitante actualidad, más ahora es que va a la masa en forma develada. Yo sabía que Pistis Sophia quiere decir fe y sabiduría, pero él me explicó que su significado era más exacto como poder sabiduría, que se halla latente dentro de cada uno de nosotros, en nuestro universo interior. Fue hasta el capítulo 91 que develó el sagrado libro gnóstico. Como consta de 148 capítulos, quedaron sin develar 57 capítulos. Debo agregar que el Pistis Sophia no es un libro esotérico más, como hay tantos en las librerías. La parte que no concluye el maestro es la que está más vinculada con su mensaje, con su misión, su doctrina. Es necesario despertar la conciencia para comprender y asimilar su profundo significado. El movimiento gnóstico contemporáneo y la humanidad en general estarán siempre agradecidos al señor Antonio Maldonado por su colaboración en el proceso de develación de esta magna obra. Hagamos pues, una aproximación al Pistis Sophia, esperando que este pequeño trabajo se convierta en un acicate para el estudio de esta extraordinaria sabiduría develada por nuestro gran Maestro. Para ello, hemos de aclarar primero en qué consistió el milagro del Cristo Jesús. Solo así comprenderemos con profundidad la verdadera historia de Pistis Sophia, el poder y la sabiduría de los resurrectos. El verdadero milagro del Cristo Jesús. Por esta razón os he elegido en verdad desde el principio hasta el fin del primer misterio. Regocijaos y alegraos, porque cuando partí de este mundo traje conmigo 12 potestades, tal como os lo he dicho desde el principio, las cuales las he despojado de los 12 redemptores del tesoro de la luz, de acuerdo al mandato del primer misterio. Jesús Pistis Sophia 36. Mientras estaban hablando de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: La paz sea con vosotros. Soy yo, no temáis. 44. Díjoles enseguida: Ved ahí lo que os decía cuando estaba aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo cuanto está escrito de mí en la ley de Moisés, y en los profetas, y en los salmos. 48. Vosotros sois testigos de estas cosas. 49. Y yo voy a enviaros el que mi Padre os ha prometido. Entretanto, permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de la fortaleza de lo alto. 50. Después los sacó fuera, camino de Betanía, y levantando las manos les echó su bendición. 51. Y mientras los bendecía se fue separando de ellos y elevándose al cielo. La ascensión del Señor según Lucas. De la Biblia cristiana al Pistis Sophia de los gnósticos.
Al leer el primer párrafo del primer capítulo, de la Biblia de los Gnósticos, el Pistis Sophia, uno sabe de improviso que su contenido es la continuación de la Biblia cristiana, pero con un Jesús resurrecto que ahora, ascendido y descendido del Padre, precisamente tiene mucho que enseñarnos de aquello que todavía no era posible transmitir, pues esta hora todavía no había llegado. Por ello es una verdadera tentación no leer el Pistis Sophia, develado, es decir, lo que sigue del drama crístico, que unas veces parece tan claro, y otras no tanto. Y sucedió, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, que pasó 11 años discurriendo con sus discípulos e instruyéndoles solo hasta las regiones del primer mandamiento y hasta las regiones del primer misterio, ese que está dentro del velo, dentro del primer mandamiento, que es el 24º misterio afuera y abajo, esos 24, que están en el segundo espacio del primer misterio, el cual es antes de todos los misterios, el Padre en forma de paloma. El Pistis Sophia develado, capítulo 1, Samael Aun Weor. Por lo que se puede enfatizar que allí donde terminan los 4 evangelios del Nuevo Testamento con la ascensión del Hijo al Padre, comienza la Biblia de los gnósticos con el descenso de un Jesús triplemente vestido, y dispuesto a instruirnos en una octava superior. Y esto no solo es interesante como investigación esotérica, sino que además confirma lo transmitido siempre por las verdaderas escuelas de misterios iniciáticos. Esto es, que después de la adquisición de la piedra filosofal, el iniciado resurrecto, convertido en un ciudadano del universo, con el llamado cuerpo de la liberación o cuerpo físico inmortal, puede permanecer en esta tercera dimensión o en otras, trabajando secretamente en favor de la humanidad, mientras su alma y su espíritu han completado una parte muy importante de la gran obra interior. Entonces el Maestro resurrecto tiene delante de sí la verdadera vida, su auténtica razón de ser y de existir. Y es ahora cuando tiene mucho que dar, pues al no ocuparse tanto de sí mismo puede atender más y de manera permanente a sus semejantes. Es equivocada la idea que generalmente se tiene de la resurrección de Jesús como un trabajo que ya ha concluido en favor de todos. Por ello nadie podría imaginar, después de 2000 años de cristianismo, que aún el gran maestro continúa con su misión, que aún está entre nosotros con el mismo cuerpo físico, y por ende aún no estamos salvados, más bien condenados, pero con una posibilidad entre 1000 en el tiempo finito que nos resta. Pistis Sophia nos enseña a comprender mejor el Evangelio solar del Señor, debido a que el mismo proceso de la resurrección de Jesús, en Pistis Sophia, obliga no solo a dar testimonio de la nueva carne, la de la resurrección, lo cual ya se ha hecho en los Evangelios canónicos, sino además, a dar una exhaustiva y profunda explicación esotérica de cómo se preparó de antemano este viejo drama cósmico, donde de modo genial el gran Maestro Jesús era, a 2000 años del final de la quinta raza, aria, su autor, director y actor principal como mandato del Altísimo Padre, para asegurar que el viejo libreto de la obra solar se cumpliera fielmente, y convertida en el nuevo arquetipo universal, sea la verdadera puerta para poder regresar a las dimensiones superiores del cosmos. Entonces podemos comprender el verdadero milagro del Cristo Jesús, del cual los llamados normalmente milagros son solo una consecuencia, es decir, aquello que hizo el gran maestro mucho antes de su encarnación, y la de los principales actores de este universal drama dado a conocer por primera vez en forma pública. Y es aquí donde precisamente nos centramos en esta investigación, sin aspirar a un estudio completo de la Biblia de los gnósticos, pues esto lo ha realizado de manera magistral el V.M. Samael Aun Weor como ya hemos estudiado, ver Pistis Sophia develado. Veamos, una vez más, en resumen, cómo continúa el Nuevo Testamento en los primeros párrafos del Pistis Sophia. Y sucedió, cuando Jesús resucitó de entre los muertos, que pasó 11 años discurriendo con sus discípulos e instruyéndoles solo hasta las regiones del primer mandamiento y hasta las regiones del primer misterio, ese que está dentro del velo, dentro del primer mandamiento, que es el 24º misterio afuera y abajo, esos 24, que están en el segundo espacio del primer misterio, el cual es antes de todos los misterios, el Padre en forma de paloma. Este primer capítulo del Pistis Sophia nos está hablando de cómo Jesús, después de la resurrección y durante 11 años, instruyó a sus discípulos más allá de lo que antes les había enseñado respecto al primer misterio, el Keter de la Cábala, el anciano de los días, nuestro Dios íntimo. Porque ya sabemos que sus discípulos, la humanidad, y obviamente cada uno de nos, desconocíamos que dentro de aquel primer misterio, el Padre nuestro Padre cósmico común, existieran otros misterios aún más profundos.
Que la unidad del Padre es a su vez multiplicidad infinita en correspondencia con cada uno de nos, con 12, 24 y hasta 49 partes del ser, sintetizadas en los 12 apóstoles, por lo que el dogma divino de lo que es la unidad y la diversidad de Dios queda justificado y no necesita ser impuesto, porque además, este tiene su correspondencia con las diferentes religiones, ya sean monoteístas, politeístas, o se trate, en el mejor de los casos, de un monoteísmo politeísta. Y todos nos beneficiamos de este orden divino en la medida en que ampliemos nuestra participación consciente, lo cual significa que no hay menos o más, porque cada uno puede ser o no ser en este orden con libertad. Entonces Jesús, primeramente, les explica el misterio 24. Las 24 partes del ser dentro del misterio mismo de la unidad, su relación con el sexto misterio o alma humana según el orden del árbol de la vida de los cabalistas, de arriba hacia abajo y cómo esta alma humana, mediante los